Y sí, amén. Le estaba comentando al hermano John Gusk antes de salir. Hay muchas veces en las que estoy sentado aquí y no quiero que la música se detenga. ¿Sabes? Quiero que la música siga adelante porque llega a partes del alma a las que las palabras no pueden llegar. Muchas gracias a la familia Ovena. Celebramos contigo el bautizo de tu padre y esperamos con ansias el día en que todas las cosas caminemos por esas calles de oro y todos los problemas de esta vida hayan terminado. Así que gracias por esa hermosa música. Es un privilegio estar aquí ante ustedes hoy. Para ser franco, estoy un poco nervioso por esto, pero no importa. Me doy cuenta de que predicar cambia vidas y prediqué un sermón aquí el pasado enero y mi vida cambió después de eso. Así que cuando el predicador predica, espera que la vida de la congregación cambie, pero mi vida cambió después de ese sermón. Así que hoy nuestro sermón se titula Ayer, Hoy y Mañana. Y para aquellos de ustedes que nos ven en línea, les damos una cálida bienvenida. La presentación de PowerPoint para esta charla está en villagesta.org/liberty. Si se desplazan hacia abajo, hay dos botones de descarga. Uno es la presentación de PowerPoint para esta charla y el otro es un documento al que me referiré en el sermón que todos deberían leer. Un llamado a los cristianos de América. Es un documento muy poderoso. Pero nuestro sermón de hoy se titula Ayer, Hoy y Mañana. Y voy a simplemente reflexionar sobre el hecho de que la historia realmente se repite. Y estamos condenados a repetir fracasos y errores de la historia si no nos tomamos el tiempo de estudiarla por nosotros mismos, porque la humanidad no cambia. La condición humana no ha cambiado mucho en los últimos 6.000 años. De lo contrario, tal vez, aparte de decir que hemos ido en decadencia, moralmente hablando, pero no creo que estemos mejorando como raza humana. Cuando nuestra familia crecía, a mi hija le gustaba ver la serie de Avonlea. Y si alguna vez has visto la serie de Avonlea, es un poco como Ana de las Tejas Verdes. Está ambientada en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, en la década de 1880 a 1890, principios de 1900. Y lo que notas allí es que los jóvenes siempre están entusiasmados con la última tecnología, el telégrafo, el teléfono, la máquina de vapor, el agua corriente, los baños interiores, los avances en medicina. Al ver la serie, sabes que 1914 está a la vuelta. Con nuestra tecnología en constante avance, eso no nos mejora moralmente. Solo significa que podemos matar más eficientemente. Al ver esta serie, sabiendo lo que está a punto de sucederles a esos jóvenes, porque uno de ellos se alista para unirse a la Marina Británica al estallar las hostilidades en 1914, te das cuenta de que todo su optimismo sobre la condición humana y los avances tecnológicos no se desarrollarán como esperaban. Así que nuestro sermón de hoy se titula Ayer, Hoy y Mañana. Hice mucha investigación para este sermón. Leí este libro que tengo aquí llamado Cosecha de Dolor. Es una historia fascinante de Oxford University Press. Habla sobre lo que ocurrió en el Holodomor ucraniano, la hambruna de los ucranianos entre 1929 y 1932. Mientras mi hijo estaba en casa por Navidad, leí un libro llamado El Gran Terror, que trata sobre lo que Stalin le hizo al pueblo soviético en 1937 y 1939, cuando eliminó a millones de sus propios ciudadanos. También leí la biografía de Stalin aquí, que es una historia fascinante. Les animaría a dedicar tiempo a aprender historia, porque así pueden entender lo que está ocurriendo hoy en día. Los intentos de eliminar, borrar y erradicar la historia de una nación no son más que un intento de prepararla para un sistema de totalitarismo en el futuro. Cuando la gente no sabe quién es, no sabe de dónde viene, está más abierta a la sugestión y a la imposición del mal. Así que les invito a inclinar sus cabezas conmigo y vamos a comenzar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, hoy estamos agradecidos por la libertad de compartir este día de sábado juntos. Padre, te doy gracias porque nos has hecho pasar por esta pandemia. Te doy gracias, Señor, por el don de la vida, la salud y la fortaleza. Gracias porque podemos razonar juntos. Oro, Señor, que mientras compartimos esta mañana, oro para que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que no solo aumentemos en conocimiento, porque el conocimiento produce un címbalo que retiñe, sino que aumentemos en amor por nuestros hermanos y los unos por los otros. Así que, Padre, bendícenos ahora con el don de tu Espíritu Santo.
Que tus ángeles guarden este lugar de adoración y hablen a través de mí, es mi humilde oración. En el nombre de Jesús pido. Amén. Así que cuando pensamos en el cielo, a la mayoría le gustaría ir al cielo. Yo no he conocido a nadie que cree en el concepto cielo, ir al cielo. Sin embargo, hay algo sorprendente en las Escrituras. Hay un versículo famoso, Apocalipsis 12:7. ¿Había en el cielo? Guerra. Y es una especie de nota discordante, que hubo una guerra en el cielo. No nos gusta la idea de que haya guerra en el cielo. Y estamos contentos de que esa guerra haya ocurrido en el pasado, al comienzo del gran conflicto donde Satanás desafía a nuestro Padre Celestial. Pero la idea de que hubo guerra en el cielo sacude nuestra forma de pensar. Ahora, la palabra que el apóstol Juan usa allí, Phekei egeneto polemos, y de ahí obtenemos la palabra inglesa polemical. Esa palabra guerra en el cielo es polémica. Y una polémica no es necesariamente una batalla física, sino que es realmente una lucha de ideas. Así podríamos decir que ocurría en la guerra. Puede que no haya sido una guerra física, una lucha de ideas. Y las luchas de ideas están relacionadas con la naturaleza de la verdad. Y como Dios mismo es la verdad y Jesús es la verdad y su trono está fundado en la verdad, por lo tanto, esta guerra en el cielo giraba en torno al carácter de Dios. Ahora bien, era una guerra ideológica. Y soy consciente de que son las 12:42, así que humildemente les ruego a quienes están preparando una comida tan maravillosa para nosotros, por favor tengan paciencia con nosotros esta mañana. Esto es a donde vamos a ir hoy. Introducción, ayer, hoy, mañana y luego nuestras conclusiones. Uno de mis escritores favoritos es Solzhenitsyn. Esto es lo que él dice al reflexionar sobre la naturaleza de la ideología. Él dice lo siguiente: para hacer el mal, un ser humano debe, ante todo, creer que lo que está haciendo es bueno o, de lo contrario, que es un acto bien considerado conforme a una ley natural, es decir, una ideología. Eso es lo que le da al mal su tan buscada justificación y le otorga al malhechor la firmeza y determinación necesarias. Esta es la teoría social que ayuda a que su acto parezca bueno, en lugar de malo ante sus propios ojos y los de los demás, de modo que no reciba reproches ni maldiciones, sino elogios y honores. La ideología justifica el mal. Y si tu ideología o tu sistema de pensamiento están desvinculados de las Escrituras, entonces vas a cometer el mal, porque la ideología exige y justifica el mal ante los ojos del perpetrador. La ideología justifica el mal ante los ojos del malhechor, silencia sus dudas y conduce a los aplausos de quienes comparten la misma ideología. Y la idea esencial de Solzhenitsyn aquí es que la ideología fortalece la voluntad de hacer el mal. Silencia la conciencia para que el perpetrador pueda cometer aún más mal. El malhechor se autojustifica. Hoy analizaremos una ideología y el sufrimiento que causó, una ideología vigente hoy en día, y miraremos proféticamente lo que sabemos que sucederá antes de que Jesús regrese. 3 ideologías separadas pero conectadas que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, pues ayer, ¿qué estaba ocurriendo ayer? Bueno, voy a retroceder en el tiempo, unos 90 años, una vida atrás. Quiero llevarnos a la antigua Unión Soviética. En 1932 y 1933, millones de personas morían de hambre en una hambruna provocada por el hambre que se extendía desde Ucrania hasta el norte del Cáucaso y llegaba a Kazajistán, en Asia Central. Quienes seguían vivos no tenían fuerzas para enterrar a las víctimas. Muchas personas simplemente se acostaron en sus casas, en sus aldeas y esperaron a morir. La historia de la viuda de Sarepta, donde una mujer dijo: "Esta es mi última comida, la comeré y luego moriré", se repitió en millones de hogares soviéticos. Estas víctimas estaban supervisadas por escuadrones bien alimentados de funcionarios del Partido Comunista Soviético, y este fue el clímax de lo que Stalin llamó la revolución desde arriba, en la que perecieron 15 millones de personas. Quizás el mayor crimen individual en la historia de la humanidad. Había un dicho en la antigua Unión Soviética: ¿quién fue Adolf Hitler, dictador menor en la época de Joseph Stalin? Adolf Hitler pudo haber matado a millones, pero Joseph Stalin mató a decenas de millones. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Después de la revolución bolchevique de 1917, Lenin y luego Stalin veían al campesinado con sospecha y desprecio ideológico.
La mayoría de los campesinos eran ortodoxos, no aceptaban la nueva ideología atea. El enfoque de Stalin y Lenin estaba en las fábricas y los trabajadores urbanos y tenían poco entendimiento de cómo funcionaba el sector agrícola. Por lo tanto, cada estrategia soviética, el plan quinquenal, el nuevo plan económico, el gran salto adelante y todo lo demás, fueron intentos de hacer que la realidad se ajustara a la ideología y tarde o temprano, cuando la realidad se ve obligada a someterse a una ideología, la realidad terminará imponiéndose una vez más. Es un poco como el olor corporal. No importa cuánto intentes cubrirlo, sale a la luz. La realidad siempre superará a la ideología. Stalin no pudo hacer que el sector agrícola se ajustara a su ideología socialista, así que decidió nacionalizar toda la producción de alimentos en la Unión Soviética. Él quería asegurar el suministro de grano a las ciudades y también quería aplastar la cultura nacional ucraniana. Ahora bien, ¿por qué era esto importante? Porque Ucrania entonces, como hoy, es el granero de buena parte del mundo. Existimos gracias a unos 10 centímetros de capa superficial de suelo en todo el mundo. Si quitamos esa capa, estamos acabados como humanidad. El 25% de la capa superficial del suelo está dentro de las fronteras de Ucrania. Es una parte valiosa del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo llevaron a cabo este proceso Lenin y luego Stalin? Bueno, reavivaron un espíritu de guerra revolucionaria y argumentaron que inventaron un enemigo de clase llamado los kulaks. El concepto de kulak era muy flexible. Lenin argumentaba que los kulaks eran campesinos ricos que explotaban a los más pobres, prestándoles dinero a tasas de interés altas y empobreciendo a sus vecinos. Esa era la justificación ideológica: campesinos ricos que explotan u oprimen a los pobres. En realidad, la vida era mucho más compleja. Verás, si un campesino pobre sin animales lograba una buena cosecha durante quizás 2 años y conseguía comprar una vaca o un caballo, se convertía en un kulak. Y una vez que alcanzaba el estatus de kulak, según la ideología marxista, tenía lo que llamaban conciencia de clase kulak, imposible de erradicar. Una vez que tenías esa conciencia de clase, según Lenin y Stalin, sin importar cuán empobrecido estuvieras, ahora eras un kulak y eras un enemigo del Estado. Sucedía que si eras un campesino ortodoxo devoto, ibas a ser clasificado como kulak. Y así, bajo Stalin, la política de demonizar a los kulaks, que comenzó a implementarse bajo Lenin, cambió a una política de exterminio. Estos son algunos de los libros que pueden leer. Quizás quieran leer estos libros. Es una historia fascinante. Esto es lo que dijo Stalin en el 29. Dijo: hemos pasado de una política de limitar las tendencias explotadoras de los kulaks a una política de liquidar al kulak como clase. Así que entre 1929 y 1932, Stalin asestó un golpe triple a los campesinos de la URSS. La primera etapa fue la dekulakización. La segunda etapa fue la colectivización forzada, es decir, eliminar toda la propiedad privada y obligar a la gente a ingresar en granjas colectivas. Y la tercera fue el Holodomor, como lo conocemos ahora, o la hambruna provocada por el hombre. Ahora bien, la primera etapa, la de kulakización, significó que los kulaks fueran demonizados en los medios oficiales. El periódico oficial de la Unión Soviética se conocía como Pravda, que irónicamente significa verdad. Básicamente era un cúmulo de mentiras. Cuando los editores de Pravda entendieron lo que Stalin quería, decidieron demonizar a esta clase de la sociedad que antes todos veían como sus vecinos. Esto eran noticias falsas impulsadas ideológicamente. No es nada nuevo. Y los kulaks fueron demonizados. Fueron llamados escoria y terroristas, y Pravda argumentó que debían ser exterminados. Hubo llamados para que fueran eliminados de la sociedad porque representaban al último enemigo de clase antes de lograr un Estado socialista perfecto. Así, en 1929, tras demonizar a los kulaks, Stalin inició un proceso de exterminio. Muchas familias fueron deportadas a zonas del norte del Ártico, donde las dejaron en campos de trabajos forzados. Muchos de ellos murieron. Los niños fueron reunidos y puestos en campos al aire libre, simplemente dejados allí para morir de hambre. Y muchas personas simplemente fueron fusiladas en sus granjas. Fue un proceso que generó terror en toda la antigua Unión Soviética. Y de hecho, uno de los documentos en Villa Gesta Orgel for Liberty cuenta una historia increíble de cristianos en Ucrania que oraban y decían: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que hagamos?
Ellos podían ver lo que iba a suceder y empezaron a tener sueños y visiones que decían, deben dejar Ucrania, deben ir hacia el este. Muchos se fueron hacia el este y mientras iban, alguien dijo, no, quiero regresar a Ucrania porque mi hogar está allí y es cómodo para mí. Así que lo hicieron y perecieron. Esos cristianos siguieron moviéndose al este, y llegaron a la China nacionalista. Al llegar pensaron, Dios nos trajo a un lugar seguro. Pero tenían sueños y Dios les decía, sigan adelante, sigan adelante. Muchos se quedaron en China, alcanzados por el ejército rojo y Mao Zedong, y perecieron. Y aquellos que siguieron avanzando llegaron a Taiwán, Formosa o Taiwán, y luego lograron llegar a Canadá. Y el testimonio de esos cristianos ahora lo puedes descargar del sitio web de nuestra iglesia y es un llamado a los cristianos de hoy que dice, no pienses que solo porque tienes comodidad material hoy, siempre la tendrás. Y no pienses que un gobierno que hoy parece benigno, donde sea que vivas, siempre será benigno con las personas de fe. Si Dios te llama a irte, como a Sodoma y Gomorra y a Lot y su familia, si Dios te llama a irte, debes avanzar y no mirar atrás, como hizo la esposa de Lot. Es una historia fascinante. Se llama Un llamado a los cristianos de América. Todos deberían leerlo y puedes descargarlo desde nuestro sitio web. Millones simplemente fueron fusilados, muertos de hambre o deportados a campos de concentración en el norte, ya que Stalin emitió un decreto que permitía la ejecución legal de niños de 12 años en adelante. ¿Por qué 12 años? Según ideólogos marxistas, un niño alcanza conciencia de clase kulak a los 12 años. Si tu padre tiene una vaca o tu madre un caballo, significa que eres un campesino más acomodado. Eso significa que a los 12 años tienes esta conciencia de clase imborrable. Eres para siempre un enemigo del Estado y un enemigo del pueblo, por lo tanto, el Estado está autorizado a ejecutarte a los 12 años. Y esto ocurrió en números muy grandes. Una novela soviética de 1934 resumió la actitud del Partido Comunista Soviético hacia los kulaks. Esto es lo que escribieron. Hablando de los kulaks, decía, ninguno de ellos era culpable de nada, pero pertenecían a una clase que era culpable de todo. Hoy en día, esta idea de que a uno se le juzga no por el contenido de su carácter, sino por el grupo social al que pertenece, sigue muy vigente. Amén. Está en todas partes. La ironía es que este lunes celebramos el día de Martin Luther King. Soñaba con un día en que seríamos juzgados no por el color de nuestra piel, sino por el contenido de nuestro carácter. Y aunque celebramos el día de Martin Luther King, hemos invertido sus enseñanzas en nuestras universidades. Eres juzgado por el grupo al que perteneces, heterosexual o gay, etc., negro o blanco, cis o trans. Esos son ejemplos modernos. Y ahora eres juzgado como bueno o intrínsecamente malvado según el grupo al que pertenezcas. Y podrías decir que lo que esta novela decía sobre los kulaks se aplica a nosotros hoy en día. Ninguno de ellos era culpable de nada en ciertos grupos, aunque demonizados en nuestra sociedad moderna, pero pertenecían a una clase o grupo culpable de todo. Después de la descualización vino la colectivización forzada. Esto reunió todas las propiedades y animales de la gente en granjas colectivas. Los campesinos no lo querían y mataron a sus animales por millones antes que permitir que Stalin pusiera sus manos sobre ellos. Así que Stalin reunió a los campesinos y los metió en lo que se conocía como sovjoses o kolhoses. Cuando trabajaba en la Unión Soviética, visitaba muchas de estas antiguas granjas colectivas. No querrías trabajar en uno de esos lugares. El Partido Comunista pagaba a la gente casi nada por un día de trabajo. Pero establecieron metas de producción de alimentos imposibles. Esas metas eran deliberadamente inalcanzables. Así, si un campesino era encontrado caminando a casa desde el campo y veía una ortiga al costado del camino y la recogía para hacer sopa de ortiga en casa, ese campesino sería ejecutado por robar propiedad del Estado. Cualquier campesino que fuera sorprendido comiendo comida más allá de su ración simplemente era ejecutado. Muchos líderes del partido de Ucrania dejaron claro a Stalin que estas metas eran poco realistas, pero Stalin impuso las metas de producción de alimentos de manera implacable. Se enviaron policías, milicianos y soldados para sacar la comida de Ucrania, de las granjas colectivas y de todo el campo, y millones fueron dejados a morir de hambre. Fue una hambruna provocada por el hombre. Los campesinos fueron expulsados de las ciudades para no ser una carga para el suministro de alimentos. El Partido Comunista prohibió llevar comida a Ucrania para reducir la gravedad de la hambruna. Algunos cristianos occidentales intentaron enviar alimentos a esa parte del mundo y los comunistas impidieron que la comida llegara.
Se produjo una hambruna masiva y millones de personas perecieron. Ahora bien, esta fue una catástrofe ampliamente conocida. Funcionarios del Partido Comunista, miembros del Komsomol, eso es la Unión de Jóvenes Comunistas. Es como los Boy Scouts de hoy. Ellos eran el brazo juvenil del Partido Comunista. Enviaron miembros del Komsomol a Ucrania y ellos tomaban parte en el robo de alimentos a la gente. Activistas del partido salieron, periodistas extranjeros lo sabían y embajadores. Todo el mundo sabía la verdad de la hambruna, pero nadie podía hablar de ella. De hecho, Stalin hizo ilegal mencionar la de que en la Unión Soviética hubiera una hambruna. Stalin sabía exactamente lo que estaba pasando. Aquí hay una foto de su esposa, Nadia Aliluyeva. Nadezhda, que irónicamente significa esperanza, era una revolucionaria bolchevique junto con Joseph Stalin. Se sentía un poco aburrida, así que Stalin le sugirió que tomara un curso de producción textil, lo cual hizo. Cuando fue a la escuela técnica para aprender sobre producción textil, conoció a muchos jóvenes que acababan de participar en la dekulakización y colectivización forzada en Ucrania. Ellos le contaron lo que sucedía, le contaron los horrores del canibalismo, de los niños reunidos y fusilados o dejados morir de hambre. Le contaron los horrores de ciudades o pueblos enteros donde todos muertos de inanición. Eso horrorizó a Nadezhda, así que confrontó a Stalin. Él argumentó que ella caía en propaganda trotskista o noticias falsas como hoy, pero se aseguró de que su esposa nunca volviera a oír de eso. ¿Qué hizo él? Purgó a los estudiantes de las universidades, habían participado en la dekulakización y colectivización. ¿Qué significa eso? Significa que fueron enviados a campos de trabajos forzados o ejecutados por decenas de miles. Esta disputa entre Stalin y Nadezhda o Nadia, la causa de su suicidio en noviembre de 1932. ¿Y qué hay de nosotros? El cuerpo diplomático conocía la verdad. Lo sabemos por los cables diplomáticos que regresaban a Occidente. Periodistas occidentales también conocían la verdad. Sin embargo, muchos periodistas y académicos, ansiosos por justificar la ideología marxista, encubrían la verdad y repetían las mentiras del Partido Comunista Soviético. El ejemplo más atroz fue Walter Duranty, el corresponsal especial del New York Times en Moscú. Recibió elogios de Stalin y un Pulitzer por sus informes en los que negó rotundamente que ocurrieran hechos terribles en Ucrania, negó que millones murieran y negó que hubiera hambruna. Las noticias falsas impulsadas por la ideología existían entonces igual que hoy. Tengan cuidado con lo que ven. ¿Cómo desglosar estos terribles acontecimientos? Preparé un cuadro. Me gusta hacer cuadros. Me ayuda a resumir las cosas. Así que la ideología dominante era el marxismo. La fuente de esa ideología dominante era Marx, y creo que Marx no era tanto un ateo como un satanista. Hay buenas pruebas de ello. La ambición era la revolución global a lo largo de líneas de clase. La naturaleza de la división social, a qué grupo íbamos a demonizar, era según líneas económicas, y el grupo demonizado eran los kulaks. ¿Quiénes eran los perseguidores? Eran los miembros del Komsomol y miembros del Partido Soviético. El resultado, 6.5 millones de muertes por deskulakización, 1 millón por hambruna en Kazajistán, 7 millones por hambruna en Ucrania, aproximadamente 14.5 a 15 millones de muertes. Esto no incluye a las decenas de millones de personas deportadas, exiliadas, que perdieron familiares o vieron sus vidas destruidas por esta ideología. Sean agradecidos de vivir en Estados Unidos. Y sean agradecidos de que esta ideología perniciosa aún no ha tomado el control de nuestra nación. ¿Y qué pasa con la actualidad? Hoy en día, esa ideología marxista se ha transformado en lo que llamamos marxismo cultural. Esto tiene múltiples manifestaciones y está a nuestro alrededor. Si escucharon nuestro panel de la escuela sabática hoy, oyeron una referencia a la ideología de género que se promueve en universidades de Occidente, particularmente aquí en universidades de Estados Unidos. La teoría crítica dice que hay opresores y oprimidos en la sociedad, y esto se basa en relaciones de poder. Un guerrero de la justicia social busca deshacer esa opresión para igualar las relaciones de poder en la sociedad. Y por supuesto existe una pirámide de victimización y una jerarquía de victimización dentro de los grupos oprimidos. Y así tienes las Olimpiadas de la opresión, donde todos quieren acumular la mayor cantidad de puntos de opresión. ¿Por qué?
En la teoría crítica, los opresores ven el mundo desde su perspectiva, pero los oprimidos lo ven desde la suya y la de los opresores. Esto se conoce como epistemología del punto de vista, y el resultado es que los oprimidos siempre tienen mayor voz y perspectiva en la sociedad que los opresores. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Mientras más oprimido seas, más puntos de víctima puedes acumular, y más autoritaria se vuelve tu voz en la sociedad. Podríamos hablar de varias dimensiones sobre esto. Hay varios aspectos. Está la teoría crítica de género, los estudios LGBTQ, los estudios postcoloniales, los estudios sobre la gordura. Hay muchos de estos estudios. Quiero reflexionar sobre uno de ellos aquí por unos minutos, y este es un resultado directo de la teoría crítica y la ideología marxista, conocida como la teoría crítica de la raza. Y si dices, ¿por qué hablas de esto, Pastor Vine? Yo diría esto: hay racismo en Estados Unidos. Es cierto. Si no me creen, pregunten a cada padre blanco: ¿preferiría que su hijo naciera blanco o negro en Estados Unidos? Vamos ahora. Esa es la verdad. Hay racismo. Ahora bien, si recorrimos cada sociedad de la Tierra, vemos que el odio étnico y racial está siempre presente. Todavía no he encontrado una sociedad que no tenga odio étnico y racial. Así que sí existe. Es una manifestación de la condición humana caída, nuestro deseo de atraer a nuestro grupo y demonizar o alienar a otro grupo. ¿Es parte de la condición humana caída? Sí. Pero la teoría crítica de la raza lleva esto un paso más allá y considera el racismo a través de la lente de la ideología marxista. La teoría fue fundada por un profesor titular de Derecho en Harvard, el profesor Derek Bell, y ha sido impulsada por otros escritores como D'Angelo, Ibram X. Kendi, Ta-Nehisi Coates. El racismo está permanentemente arraigado en todas las estructuras sociales de los Estados Unidos y está presente en cada una de las interacciones sociales. Tu labor como teórico crítico de la raza no es determinar si existe racismo o no. Tu labor es articular cómo se está manifestando ese racismo. Así que todo es racista. Ahora bien, por supuesto, si digo que esta iglesia es racista, entonces me estoy refiriendo a la iglesia o al edificio. Si digo que los miembros son racistas, eso significa, bueno, que necesitamos que, ya sabes, la congregación tenga un cambio de corazón. Pero si hablas de racismo sistémico, lo que quieres decir no es solo que la congregación sea racista, sino que el propio edificio es estructuralmente racista. Por lo tanto, toda la estructura debe ser derribada. Ese es el objetivo: eliminar nuestra Declaración de Derechos y nuestra Constitución y reemplazarlas por un superestado marxista. Por eso hablamos de lo sistémico, porque entonces todo el sistema tiene que ser reemplazado. Así que la permanencia del racismo es una enseñanza, la blancura como propiedad. El argumento de que toda persona blanca es cómplice del racismo porque posee esta cualidad misteriosa blancura. Y luego está la contranarrativa, otra creencia. Esto desafía las experiencias de los estadounidenses predominantemente blancos caucásicos. Así que, por ejemplo, ser puntual, decir la verdad, trabajar para mantener a tu familia, ahora se consideran componentes de lo que se describe como supremacía blanca. En cambio, la teoría crítica de la raza promueve la narración de historias por parte de minorías oprimidas para desafiar esto, la supuesta supremacía blanca dominante. También existe el rechazo al liberalismo y a la ilustración. Así que la teoría crítica de la raza rechaza las pruebas estandarizadas en las escuelas, rechaza la idea de la meritocracia, rechaza la idea de ser daltónico en los procedimientos de admisión a instituciones o empleos. Rechaza el concepto de igualdad ante la ley y de oportunidades. Eso es importante, porque si crees en la igualdad de oportunidades, debes aceptar resultados desiguales. ¿De acuerdo? No puedes tener igualdad de oportunidades en una sociedad y resultados iguales. Si tienes igualdad de oportunidades, algunas personas tomarán esas oportunidades y se convertirán en borrachos o adictos al alcohol o a las drogas, arruinarán sus vidas y otras personas trabajarán duro y saldrán adelante. Así que la igualdad de oportunidades no es lo que busca la teoría crítica de la raza. Más bien, la equidad, que es el resultado idéntico, es lo que busca un sistema comunista. La teoría crítica de la raza rechaza el razonamiento legal, el racionalismo y la neutralidad del derecho constitucional. También enseña la hipótesis de conversión de intereses. Esta es una enseñanza particularmente perniciosa. Lo que dice es que cuando una persona blanca ayuda a una persona negra, y estoy hablando de manera cruda, por favor discúlpenme, solo lo hace para perpetuar la supremacía blanca. Supremacía y opresión blanca sobre los negros. Eso es lo que plantea la hipótesis de la convergencia de intereses, que significa que mis intereses convergen con los intereses de la supremacía blanca.
Ahora bien, la conclusión lógica de eso es que las personas blancas son por definición malvadas y que solo tienes segregación o el exterminio total. Esa es la conclusión lógica de la hipótesis de la convergencia de intereses. Por eso, en algunas universidades ahora vemos ceremonias de graduación segregadas por raza, los dormitorios segregados por raza están reapareciendo, porque tras el movimiento por los derechos civiles, hemos evolucionado hacia este marxismo cultural que dice que un grupo étnico no puede estar con otro porque un grupo étnico está oprimiendo sistémicamente al otro. Pero cuando miro a esta congregación hoy y veo gente de todas las naciones, tribus, idiomas y pueblos, digo, alabado sea el Señor. Amén. Que el reino de Dios dice que debemos, podemos y trascenderemos aquello que Satanás ha sembrado en medio de nosotros para dividirnos. Podemos amar a nuestro hermano y a nuestra hermana porque solo hay una raza y es la raza humana. No somos razas múltiples. Así, la teoría crítica de la raza también rechaza la verdad objetiva, considerándola un producto de la filosofía occidental. Rechaza el matrimonio heterosexual en favor del matrimonio queer y también la familia nuclear. Yo diría que en respuesta a eso, uno de los mayores problemas en Estados Unidos hoy es la falta de padres. Y eso afecta a todos los grupos étnicos. Y a medida que las tasas de divorcio aumentan en todos los grupos étnicos, vemos el aumento de niños sin padre y los niños necesitan padres. Los niños necesitan padres que los guíen, orienten y ayuden a crecer. Pero la teoría crítica de la raza rechaza el concepto de la necesidad de un padre y argumenta que los niños deberían ser criados por la comunidad, preferiblemente por una comunidad care. Así que esto es lo que vemos que se enseña en nuestras universidades. Esto es lo que sucede hoy entre los líderes de pensamiento de Occidente, que impulsan que este es solo un aspecto de la teoría crítica. Hay otros aspectos como la teoría crítica de género. La buena noticia de las Escrituras en respuesta a esto es clara. Todos somos creados a imagen de Dios. Amén. Todos somos portadores de la imagen de Dios. Y entonces cuando Dios le dijo a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es, no, eres su hermano. Él no es Hu. Tú no eres solo su guardián, eres su hermano. Tienes la responsabilidad moral de cuidar a tu hermano sin importar quién sea, porque todos somos creados a la imagen de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a los pies del Calvario estaban representadas todas las ramas de la familia humana. ¿Y por qué digo esto? Porque Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La familia de Cam estaba representada por Simón de Cirene, que venía del norte de África. El centurión era descendiente de Jafet, siendo romano, y el ladrón en la cruz, siendo judío, representaba a los descendientes de Sem. Así que a los pies de la cruz, los descendientes de Sem, Cam y Jafet encontraron su salvación. El centurión, el ladrón y Simón de Cirene, todas las partes de la raza humana tienen una necesidad igualmente desesperada de la salvación de Dios. Nadie tiene un derecho previo a esa salvación, ni actos previos, su derecho previo a Dios. Y Dios anhela encontrarse con los salvos de la tierra provenientes de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso me regocijo al ver una congregación formada por personas de todo el mundo. Así es como debería verse el cuerpo de Cristo. Así que como individuos se nos llama en las Escrituras a examinarnos a nosotros mismos y en lugar de subirnos a la ideología marxista y su corriente, en realidad se nos llama como individuos a pedirle a Dios que nos dé un cambio de corazón, para que veamos a nuestros hermanos y hermanas con nuevos ojos y deseemos para ellos lo que deseamos para nosotros mismos y trabajemos por ellos lo que trabajamos para nosotros mismos. El salmista lo expresó de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inagotable, conforme a tu gran compasión, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, esta oración de arrepentimiento y de pedirle a Dios que cambie mi corazón es la respuesta cristiana a estas ideologías que están flotando por ahí. Señor, no voy a rechazar lo que dicen estas ideologías simplemente porque están impulsando el ateísmo, el marxismo y la demonización de grupos en la sociedad. Señor, no basta con rechazar estas cosas. Necesito ser un embajador positivo para el reino de Dios. Amén. Y necesito ese cambio interior del corazón. Así que no seré conocido solamente si rechazo esto y aquello. Seré conocido por la presencia positiva del Espíritu de Dios fluyendo a través de mí como una corriente de vida y la presencia del amor ágape de Jesucristo. Amén. Y eso es lo que los cristianos estamos llamados a hacer y significa ponerme de rodillas y decir, Señor, examíname y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Necesito que cambies mi corazón para ver al prójimo en la calle como tú los ves. Sí. Amén.
Amén. Sin embargo, aún así no entraré en muchos detalles al respecto de esto. Pero en las universidades de todo el occidente, incluidas las adventistas, estamos inyectando este mismo veneno ideológico en el torrente sanguíneo de la sociedad. Conducirá a una generación de apóstatas, una generación de marxistas y ateos, una generación de jóvenes que rechazarán a Jesucristo. Amén, así sea. No se puede enseñar una ideología atea y esperar que los niños o jóvenes no cumplan con las consecuencias lógicas de ello. No diré más, pero creo que realmente sabemos de qué hablo. Cada institución hoy en día está realmente atravesando esa guerra civil interna. ¿Nos mantenemos firmes en las escrituras o vamos a caer ante la última ideología? Cada familia, cada iglesia, cada denominación, cada departamento, todos tienen que elegir dónde se posicionan. Así que si lo ponemos en ese tipo de... el gráfico que mostré antes, la ideología dominante era el marxismo, ahora es el marxismo cultural. La fuente solía ser Marx y Satanás. Es lo mismo ahí. El alcance de la ambición antes era la revolución global de clase, ahora es la larga marcha para eliminar los cimientos judeocristianos de Occidente e imponer el ateísmo y el marxismo. La naturaleza de la división social, antes relacionada con la clase bajo Stalin y Lenin, ahora es racial. Si miras la teoría racial, es de género. Si miras la teoría crítica de género, es sexualidad y orientación. Si miras los estudios LGBTQ, ¿de acuerdo? Ahora se nos están imponiendo múltiples divisiones, pero en particular, en la teoría crítica de la raza, el grupo demonizado ha pasado de ser los kulaks a ser ahora los blancos. Así que podría ser de kulaks a personas heterosexuales o de kulaks a personas en un matrimonio heterosexual, por ejemplo. Estos son los nuevos grupos demonizados. Aquellos que son los perseguidores hoy, ya no tenemos un Komsomol o Partido Comunista Soviético, pero ahora en la teoría crítica de la raza tenemos a quienes se llaman antirracistas, lo que significa cerrar el testimonio del Evangelio en tu campus, empresa o sociedad. Ese es el efecto práctico de esto. Y el resultado antes solía ser simplemente millones de muertos. Ahora con esto, el nuevo marxismo cultural, tenemos la cultura de la cancelación y la destrucción de tu vida profesional, personal, social y financiera. Esto es muy real. Y hay personas en esta congregación hoy que conocen el precio que hay que pagar por defender lo que uno cree, incluso en instituciones que llevan un nombre adventista. Hoy en día, la cultura de la cancelación sigue muy vigente y nunca debería ocurrir. Más bien deberíamos nutrir, alentar y defender a quienes defienden lo que es correcto, en lugar de demonizarlos y encerrarlos, porque se atreven a desafiar las ideologías ateas que giran en nuestras cabezas. Amén. Así que llegamos al mañana. Me estoy moviendo rápido aquí porque el tiempo realmente avanza hoy, pero ¿qué pasará mañana? Pues bien, esa misma división a lo largo de las líneas ideológicas se está extendiendo hacia nosotros de forma preocupante y significativa y de manera alarmante. Ahora bien, la mala noticia es que antes de que Jesús venga nuevamente, habrá un tiempo de problemas como nunca antes ha habido. Daniel 12, 1, 2. La mala noticia es que habrá persecución de los santos de Dios antes de que Jesús regrese. No podemos cambiar eso. Así que no podemos elegir ser espectadores de esta batalla. Amén. Pero cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio profético, él dice, sí, la batalla será feroz, pero le dice 3 veces a Jeremías, pero yo estaré contigo en la batalla. Amén. Debemos recordar que cuando Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que incluso durante el tiempo de angustia y división ideológica, tenemos la seguridad de que Jesucristo, comandante de los ejércitos del cielo, está con sus santos fieles. Amén. Y entonces, ¿cómo se ve esa división del tiempo del fin? Estamos familiarizados con estos pasajes del Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y así, Satanás está realmente haciendo guerra contra los hijos fieles de Dios hasta el fin de los tiempos. Si crees que solo por ser un cristiano nacido de nuevo eres de alguna manera inmune a los ataques de Satanás, piénsalo de nuevo. Tú eres el objetivo de los ataques de Satanás. Esta mañana leía el libro de Job, donde Satanás anda por la tierra como si fuera su dominio, y Jesús dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Como podrías decir, los poderes globalistas de nuestro mundo están en última instancia bajo control satánico. Ellos no tienen tus mejores intereses en mente. Pero cuando Satanás está caminando de un lado a otro por la tierra, Dios le dice a Satanás 2 veces, sí, le dice, sé que andas recorriendo la tierra como si fuera tuya, pero le dice,
¿Has considerado a mi siervo Job? Eso es, un hombre fiel en el planeta Tierra, una mujer fiel. Es una reprensión constante para Satanás y sus afirmaciones de soberanía sobre el planeta Tierra. Y esa persona podría ser tú. Amén. Y tu vida y mi vida se desarrollan ante los ojos de mundos y universos, ante los ángeles de Dios y los demonios de Satanás. Nuestras vidas transcurren en un lienzo mucho más amplio de lo que podamos imaginar. Es posible que Dios esté diciendo ahora mismo en los concilios celestiales: ¿has considerado a mi hermana que vive en Berrien Springs y su fidelidad hacia mí? Amén. No, Satanás, tú no eres dueño del planeta Tierra, porque hay un hermano allá abajo cuyo corazón es sincero. Amén. Tu vida tiene un significado cósmico. Las decisiones que tomas resuenan a través de la eternidad y en todo el cosmos creado. Así que Satanás está en guerra con la mujer, la iglesia pura de Dios. Y este es un texto largo aquí, Apocalipsis 13, 1-4, que a lo largo de toda la historia protestante ha sido identificado como el papado. Y no vamos a entrar en todas las razones por las que los protestantes identifican esto como el papado, pero ya seas bautista, luterano, metodista, episcopal o incluso de la Iglesia de Inglaterra, reconocerás, al menos teóricamente, que estos versículos aquí se refieren al papado que pisotea la conciencia. Y como vemos aquí, el texto da la pista de que todo el mundo siguió a la bestia ahí al final. Luego dice que adoraron al dragón y luego después adoraron a la bestia. Así que la respuesta de la tierra a estas fuerzas demoníacas, es decir, Satanás y el papado que actúa bajo inspiración de Satanás, es la adoración falsa. Así tenemos una pista de que la batalla final no será por cuestiones raciales, ni por mucho tiempo, ni por conciencia de clase, ni por orientación sexual o identidad de género, que es lo que tratamos hoy, sino por el tema de la adoración. Amén, indeed. Y en esta última pandemia global, todos nosotros nos hemos preguntado en quién realmente confiamos. Así que quizás te preguntes a ti mismo, ¿esta persona me ha hecho daño alguna vez en el pasado? Si es así, probablemente no confíe en ella hoy en día. ¿Esta persona o institución me ha mentido alguna vez en el pasado? Si es así, probablemente no confíe en ti hoy en día. ¿Despedirían a esta persona por decir algo diferente a lo que está diciendo ahora mismo? Si es así, probablemente no te escuche en absoluto. La única persona que cumple todas esas pruebas de manera positiva es solo Jesucristo. Amén. Y por eso amar la verdad, es decir, amar a Jesucristo mismo como la verdad acerca de Dios y la verdad de Dios, es tan importante para nosotros al llegar a estos días finales. Así que tenemos aquí la primera bestia de Apocalipsis 13, y luego la segunda bestia de Apocalipsis 13, y sé que esta es una diapositiva terrible con todo el texto ahí arriba, etcétera, etcétera, pero una vez más tienes la cuestión de, y causó que aquellos que no. ¿Cuál es el verbo aquí? Just adorar. Adorar la imagen de la bestia para ser muertos. Así que al final de los tiempos, la línea divisoria en la humanidad no será racial, ni étnica, ni sexual, ni de género, ni económica, ni político-política. Se trata del tema del culto. Amén. ¿Quién es verdaderamente la autoridad suprema en tu vida? Y en la pandemia, todos hemos tenido que preguntarnos, ¿quién es la autoridad suprema en mi vida? ¿Es Fauci? ¿O es el espíritu de la verdad? Esas cosas son incompatibles. ¿El Espíritu Santo son mentiras de nuestros medios dominantes? ¿Nuestros políticos mentirosos? ¿Sabes cuando un político miente porque mueve los labios? ¿Son nuestros políticos? ¿O es cuando el Espíritu Santo me habla a través de su voz apacible y delicada mientras leo las Escrituras y me pregunto, Padre Celestial, ¿qué harías? ¿Qué quieres que haga hoy? Amén. Aquí vamos a escuchar. Y en la pandemia, los que no tenían esperanza de vida eterna se aterrorizaron ante la posibilidad de perder esta vida temporal. Y los que tenían la seguridad de la vida eterna, incluso si muero, es solo un abrir y cerrar de ojos antes de la eternidad. Y cambia drásticamente nuestra perspectiva sobre cómo respondemos no solo a las pandemias, sino a las turbulencias en los aviones, a las tormentas en el mar, a los accidentes de tráfico y a todo lo demás. Esta vida es solo un abrir y cerrar de ojos, porque Jesús viene otra vez. Por lo tanto, no voy a preocuparme demasiado por lo que pase en este mundo. Lo que importa es si mi nombre está en el libro de la vida del Cordero. Amén. No, sí, ya sabes, estoy a favor de la ideología política dominante de hoy. Entonces, ¿cómo va a suceder finalmente esto? Bueno, nosotros, así que aquí tenemos de nuevo la descripción, los dos grupos, el dragón que estaba enojado con la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio santo de Jesús. Apocalipsis 12, 17, un versículo famoso para los adventistas, o un versículo bíblico. Apocalipsis 14, 12, describe de nuevo a esos santos. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme la fe de Jesús.
Y yo quiero estar entre ese grupo. Amén. Puedo escoger estar en ese grupo y crecer cada día en mi certeza de que estoy en ese grupo por la forma en que alimento mi conciencia y vivo en armonía con la voluntad revelada de Dios. Voy a mantener mi munición seca para la crisis final. Significa que cuando llegues a la crisis final, tu arma probablemente estará oxidada. Sí, lo escuché esta mañana de otra persona. Es una muy buena idea, ¿no? Guardaremos nuestras balas para la crisis final. Sí, cuando llega la crisis final, tu arma necesita reparación. No funcionará. Amén. No estoy hablando de armas literales aquí, ¿entiendes? Así que antes de que Jesús venga otra vez, habrá otra aparición de Satanás. Leemos sobre esto en 1 y 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Ahora, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, Pedro dijo: Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios con obras de poder, maravillas y señales. Así se describió el ministerio de Jesús en Pentecostés, en Hechos 2, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla sobre el inicuo y el hombre de pecado, y finalmente habla sobre la aparición de Satanás. Dice: la venida del inicuo es por obra de Satanás, quien usa todo poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora bien, las tres palabras que se usan, poderes, señales y prodigios, son las mismas que se usaron para describir el ministerio de Jesús. Pero este engaño final será un engaño mentiroso. Amén. Lo que significa que la aparición de Satanás antes del segundo regreso de Jesús está calculada para engañar al mundo entero e incluso a los mismos elegidos de Dios. Amén. Así que cuando Jesús dice: si dicen que el Cristo ha venido y está en el desierto, no vayan allá. Si dicen que el Cristo ha venido y está en el aposento interior, no vayan allá. Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, será como el relámpago que desciende del cielo y se ve desde el oriente hasta el occidente. Y he pensado, ¿qué significa eso? Significa que nadie en el mundo, sin importar el idioma que hable, todos reconocen un relámpago cuando lo ven. No puedes ver un relámpago y pensar: oh, esos solo fueron fuegos artificiales. Todos en el planeta Tierra reconocen un relámpago cuando lo ven. Así que cuando Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre será como el relámpago que desciende y se ve desde el oriente hasta el occidente, significa que todos entenderán en ese momento que realmente es el Hijo de Dios viniendo a recibir a los suyos. Pero hasta ese momento Satanás va a aparecer. Él se manifestará pues como la aparición de Jesús. Los musulmanes, los cristianos y los judíos están todos esperando el regreso de una figura mesiánica celestial. Estamos preparados para el engaño, a menos que amemos y conozcamos la verdad. Amén. Es por eso que en nuestra iglesia aquí leemos sus Biblias todos los días. Amén. Guardarlo en vuestro corazón, cimentarlo en vuestro corazón es importante, porque llegará un día cuando tendréis que comparecer ante un concilio y rendir cuentas por vuestra fe. Y como vimos en la pandemia, toda la jerarquía de nuestra denominación no será de ninguna utilidad en ese momento. Amén. Serán ustedes y su Padre Celestial los que defenderán aquello de lo que están convencidos a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso tu fe debe ser tuya. No puede ser de tus padres ni de tu cónyuge. Tiene que ser tuyo. Y se convierte en tuyo al invertir tiempo y mucha intencionalidad en ello. Entonces, ¿qué va a pasar realmente cuando Satanás venga nuevamente? Bueno, citas famosas aquí. Satanás mismo aparecerá, según el conflicto de los siglos, como un ángel de luz. Por medio del espiritismo se realizarán milagros, los enfermos serán sanados y se llevarán a cabo muchas maravillas innegables. Y como los espíritus profesarán fe en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Continuando, a través del espiritismo, Satanás aparecerá como un benefactor de la raza humana, sanando las enfermedades de la gente y profesando presentar un sistema de fe religiosa nuevo y más exaltado. Pero al mismo tiempo actúa como un destructor. Mientras aparenta ante los hijos de los hombres ser un gran médico capaz de curar todas sus dolencias, traerá enfermedad y desastre hasta que las ciudades populosas queden reducidas a ruinas y desolación. Incluso ahora está obrando en accidentes y calamidades por mar y por tierra, en grandes incendios, en feroces tornados y terribles tormentas de granizo, en tempestades, inundaciones, ciclones, marejadas y terremotos. En todo lugar y de mil formas, Satanás está ejerciendo su gran y maligno poder. Arrasa las cosechas maduras, y la hambruna y la aflicción le siguen. Él impregna el aire con un veneno mortal, y miles perecen por la pestilencia. Estas visitaciones serán cada vez más frecuentes y desastrosas. La destrucción caerá tanto sobre el hombre como sobre las bestias. Así que todo el mundo natural está involucrado. Y entonces el gran engañador procurará persuadir a los hombres que aquellos que sirven a Dios están causando en estos males. La clase que ha provocado el desagrado del cielo echará la culpa a aquellos cuya obediencia a los mandamientos de Dios es una reprensión perpetua para los transgresores.
Se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por violar el domingo como día de reposo, que las calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente cumplida, y que aquellos que presentan las demandas del cuarto mandamiento, el del sábado, destruyendo así la reverencia por el domingo, son perturbadores del pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y a la prosperidad temporal. Así que, en el engaño final, antes de que Jesús aparezca, Satanás se presentará ante la humanidad como un ángel de luz, y aquellos que sean fieles a todos los mandamientos de Jesús, no solo a algunos, sino a todos los mandamientos de Jesús, la ley moral, el decálogo, serán presionados, como en los últimos 3 años, para violar su conciencia y adoptar una adoración falsa, todo por el supuesto bien mayor de servir a nuestro hogar planetario común y evitar una catástrofe ambiental. Y si crees que no es eso lo que va a pasar, echa un vistazo a las noticias que te rodean. Amén. La presión para implementar confinamientos climáticos está ganando fuerza. Por alguna notable coincidencia se aplicarán en un determinado día de la semana y se aplicarán primero por razones medioambientales, pero luego por razones morales. Entonces, ¿cómo entendemos este cuadro que hemos elaborado aquí? Y puedes descargarlo desde Internet. Así que la ideología dominante resulta ser el marxismo cultural globalista, afecta a nuestras élites globales. La fuente de esa ideología dominante, en última instancia, es Satanás actuando a través de agentes humanos, Marx o el papado, el anticristo. El alcance de la ambición ya no es solo la revolución global de clases o eliminar los cimientos judeocristianos de Occidente, sino la apostasía global y la rebelión contra Dios. Esta vez, la línea divisoria no será económica, ni relacionada con la clase social, ni tampoco racial, sexual. Será en torno a la verdadera adoración. ¿Quién es la autoridad suprema en tu vida? Dios. Acuérdate día de reposo. Hombre, adora cualquier día. ¿A quién vas a escuchar entonces? El grupo demonizado ahora será el remanente fiel de Dios. Apocalipsis 12, 7, quienes reciben el sello de Dios en sus frentes. Los perseguidores serán quienes reciban la marca de la bestia. Ellos la recibirán en sus frentes, lo que significa que están convencidos y lo hacen por voluntad propia, o la recibirán en sus manos, lo que significa que se han sometido a los mandatos al final de los tiempos. Y el resultado será la exclusión económica, bien, con un no comprar, no vender de Apocalipsis 13, y luego finalmente la pena de muerte para los justos, antes de que, aleluya, Dios intervenga con la destrucción de los malvados y la vida eterna para los justos. Amén y amén. Puedes elegir a quién vas a seguir. ¿Sigues a las autoridades cuya mayor sanción es quitar la vida? ¿O seguiréis a aquel que tiene el poder de dar vida y dar vida eterna? En mi opinión, es una elección muy sencilla. Así que nuestro tiempo aquí ha terminado. Quisiera pasar a nuestras conclusiones aquí. Antes de que existiera este mundo, había una guerra ideológica en el cielo en la que estaban en juego la naturaleza de la verdad y el carácter de Dios mismo. Satanás fue arrojado del cielo al planeta Tierra, donde esa guerra ideológica continúa hasta el día de hoy. Ayer en la URSS, la verdad, fue suprimida. Hoy en día, en las diversas teorías críticas, como la teoría crítica de género y otras similares, la verdad simplemente se niega y se pervierte y nos vemos obligados o requeridos a aceptar mentiras dentro de nuestra sociedad. Y mañana, en la crisis final, una vez más, la verdad realmente estará en juego. Amén. Y tú realmente tienes que elegir dónde colocarte ahora. Quiero animarte hoy a que elijas realmente dónde posicionarte, porque muchas personas están muriendo repentinamente y de manera inesperada. Necesitas saber dónde te encuentras hoy día. Amén. Final. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5, dice: les escribo estas cosas, amados hermanos, para que sepan que tienen vida eterna. Tener la seguridad de la vida eterna no depende del partido en el que estés. No importa si estás vacunado o no. Esto es irrelevante para tu vida eterna. Importa si estás en una relación salvadora con el Señor Jesucristo, y esa es tu relación. Amén. Porque eso es precisamente lo que te mantendrá hasta el amargo final. Tienes que tomar una decisión hoy. Al final de los tiempos habrá 2 grupos: los malvados y los justos. Al final de los tiempos, la maldad recibirá su máxima expresión, un florecimiento de la maldad. El mal se volverá cada vez más malo. Hombres y mujeres harán cosas cada vez más indescriptibles. Presenciamos en nuestra sociedad la constante normalización de la pedofilia a medida que la revolución sexual avanza. Si no eres consciente, abre los ojos y mira a tu alrededor. Hacia ahí es donde va esto. La participación de nuestros niños en actividades sexuales es la nueva norma social. Así que vamos a ver una manifestación creciente del mal. Pero antes de que Jesús regrese, aquellos que son justos, ellos tendrán una manifestación plena del carácter de Dios en sus vidas. Así que tienes la cosecha madura, el trigo maduro o las uvas maduras del libro de Apocalipsis. Y tú puedes elegir hoy
¿con qué alimentas tu mente? ¿Estás avanzando hacia el trigo maduro o estás descendiendo hacia las uvas maduras? Las uvas maduras. Así que está la manifestación de la justicia de Dios y la manifestación de la maldad de Satanás al final de los tiempos. Puedes elegir recibir la marca de la bestia cuando sea impuesta y será impuesta. Hemos visto en los últimos 3 años cuán rápido aparecen los mandatos prácticamente de la noche a la mañana. Incluso si son inconstitucionales, se imponen de la noche a la mañana, o puedes elegir recibir el sello de Dios en tu frente y pedir hoy la llenura del Espíritu Santo para que te selle y te mantenga seguro hasta ese día glorioso. Tú puedes escoger hoy si participas en la adoración falsa, de los dioses de este mundo, de los cuales hay muchos, o puedes escoger seguir la adoración verdadera y desechar los dioses de este mundo. Y a medida que superamos la pandemia, puedes preguntarte, ¿qué Dios ha tenido poder sobre mí? Amén. Mi carrera profesional, mi trabajo actual, mi hipoteca, mis finanzas personales, el aplauso social, el respeto social. ¿Son acaso esos los dioses que me mantienen a raya o actúo como un ser moral, de acuerdo con mi propia conciencia? Todos podemos reflexionar profundamente sobre ello hoy. No importa qué decisiones hayamos tomado durante la pandemia en este momento, pero ahora podemos mirar atrás y decir, Señor, nos has dado la oportunidad de darnos cuenta de cuán impregnado estoy de los dioses de este mundo y si necesito despojarme de los dioses de este mundo. Puedes unirte a la resurrección de los malvados o a la resurrección de los justos. Puedes seguir al primer bestia de Apocalipsis, que es el papado, controlado en última instancia por Satanás, o puedes seguir al Cordero donde quiera que él vaya. Puedes tener una conciencia cauterizada o puedes cultivar una conciencia sensible a partir de hoy. Puedes vivir con mentiras que hoy nos están imponiendo o puedes defender la verdad y hablar en favor de la verdad. Y esto es importante porque cuando hablas en favor de la verdad, otros obtienen valor al verte defenderla. Amén. No basta con creer en algo. Dígalo claro. Porque cuando tú lo dices, alguien más tiene el coraje de hablar por sí mismo. Sí, amén. Por tanto, la verdad puede ser escuchada. Los niños pequeños entre nosotros hoy, ¿cómo sabrán la voluntad revelada de Dios si nosotros como adultos tenemos demasiado miedo de decirla? Así es, pues, así crecen generaciones sin palabra de Dios. Viven en confusión moral en Nínive. No saben distinguir su mano derecha de la izquierda porque los cristianos bien intencionados, que solo quieren ser amables y llevarse bien, ya no tienen el valor moral para decir así dice el Señor. Puedes elegir vivir con mentirosos o puedes defender la verdad. Puedes buscar comodidad y facilidad temporal o puedes buscar aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y si buscas tranquilidad temporal, lo perderás todo. Amén. Pero si almacenáis tesoros en el cielo, entonces cuando Jesús venga otra vez, recibiréis ese hogar celestial que nunca pasará. Amén. Es tu elección. ¿Qué vas a elegir? Uno de mis himnos favoritos es Una vez para cada hombre y nación. No lo vamos a cantar aquí hoy, pero sí quiero realmente leer algunas de las palabras. Una vez para cada hombre y cada nación llega el momento de decidir en la lucha de la verdad contra la falsedad, por el lado del bien o del mal, alguna gran causa, el nuevo Mesías de Dios, ofreciendo a cada uno la flor o la ruina, y el caos pasa para siempre entre esa oscuridad y esa luz. Entonces, ponerse del lado de la verdad es noble cuando compartimos su miserable corteza, antes de que su causa traiga fama y provecho y sea próspero ser justo. Entonces es el hombre valiente quien elige, mientras el cobarde se queda al margen hasta que las multitudes convierten en virtud la fe que habían negado. A la luz de los mártires ardientes, Cristo, tus sangrantes terré, tus sangrantes pies seguimos, subiendo siempre nuevos calvarios con la cruz que no se vuelve atrás. Nuevas ocasiones enseñan nuevos deberes, el tiempo vuelve extraño el bien antiguo, deben seguir siempre hacia arriba y hacia adelante quienes quieran mantenerse al paso de la verdad eterna. Aunque la causa del mal prospere, solo la verdad es verdaderamente fuerte. Aunque su porción sea el cadalso y en el trono esté la injusticia, ese mismo cadalso guía el futuro y tras lo desconocido se yergue Dios en la sombra, velando siempre por los suyos. Es una hermosa y conmovedora canción, verdaderamente inspiradora y profundamente significativa. Amén. Una vez para cada hombre y nación, esa no es una decisión que se tome mañana. Es una decisión que debemos tomar hoy. Amén. Hoy es el momento de hacer un pacto con Dios y decir, Señor, quiero que mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Seguiré al dador de la vida, sin importar lo que digan de mí los que me quitan la vida. Quiero esa casa en el cielo en lugar de apartamento, porque un día arderá cariño, arderá, pero quiero las calles de oro.
Amén. Defenderé la verdad, pase lo que pase, con firmeza y convicción. Defenderé la verdad, pase lo que pase, sin importar las circunstancias. Seré conocido como un pueblo verdaderamente peculiar que no sigue a los dioses de este mundo, porque sigo al único Dios vivo y verdadero, Jesucristo, mi Señor y Salvador. Una vez para todo hombre y nación. Es momento de elegir hoy. Josué dijo en Josué 24 al pueblo de Israel: os elegimos hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi testimonio durante el último año es que cuando defiendes la verdad, haces muchos amigos, pierdes muchos amigos, pero puedes dormir por la noche con la conciencia tranquila. Amén. Y puedes leer la palabra de Dios diariamente y saber que Dios te está hablando. Y quieres que tu padre te mire y no diga, ese es mi hijo. Quieres que él mire y diga, ese es mi hijo. Amén. ¿Quieres que Dios le diga a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Juan o a mi sierva Jane y cómo viven una vida justa? ¿Quieres que tu vida sea un testimonio para el cosmos del poder transformador de la gracia de Dios y Dios, la bondad de la salvación de Dios? Así que te invito hoy, si quieres tomar una decisión por Jesucristo, a que tomes tu posición conmigo aquí hoy y digas, Señor, quiero defender la verdad sin importar qué. Aunque el error esté en el trono, aunque el cadalso balancee el futuro, aunque entre nosotros haya hermanos y hermanas cancelados, aún así Dios permanece en la sombra, velando por los suyos. Himno de clausura. Inclinen sus cabezas reverentemente antes de que tengamos nuestro himno de clausura y vamos a ofrecer una oración de consagración. Querido Padre Celestial, en este sagrado día de sábado nos presentamos humildemente ante ti, podríamos decir, de rodillas, pidiendo tu perdón por nuestro pasado, pidiendo tu gracia para nuestro presente y pidiendo la completa llenura de tu Espíritu Santo para nuestro futuro. Que no se nos conozca como estadounidenses, británicos o de donde sea que vengamos, sino que se nos conozca como el pueblo de Dios desde este día en adelante y por toda la eternidad. Guíanos, oh gran Jehová, que podamos brillar para ti aunque la luz sea tenue, aunque la oscuridad se esté reuniendo a nuestro alrededor. Ruego, Señor, que pase lo que pase, la gente tome nota de que los miembros de esa congregación y los que miran en línea son seguidores y han pasado tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.